Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí con el live del día de hoy vamos a hablar de las personas altamente sensibles. En realidad vamos a hacer un test. El test que la doctora Elaine Aron, que fue quien empezó a estudiar esto de la alta sensibilidad, siendo ella misma una persona altamente sensible, y es un test que ella desarrolló hace más de 30 años. Consiste en unas preguntas. Son varias preguntas. Son 22 preguntas. Y bueno, la puntuación en realidad lo que hace es hablar sobre la probabilidad de ser una persona altamente sencilla. Hay que recordar que dentro de la alta sensibilidad hay escalas. Entonces puede ser que haya algunas de estas características que tú no tengas, sin embargo tengas otras muy marcadas. Entonces no se trata de que todas las que vamos a platicar ahora sean verdaderas, sino más bien al final te voy a leer cómo juzgar la puntuación, y tiene que ver con la intensidad también en que percibes cada una de estas situaciones de las que voy a hablar. Entonces, nada más, antes de pasar al test, haciendo un pequeño resumencito, te decía que por ahí de los 80s, la doctora Elaine Aron, que es una psicóloga de Estados Unidos, ella toda su vida se había sentido diferente. Toda su vida había notado que ella percibía las cosas de una manera distinta a como los demás, ¿no? Su familia, gente cercana. Y desde muy chica tuvo esta sensación pues, de no pertenecer, de que las cosas, probablemente había algo mal en ella, no se sabía en aquel momento. Ella era muy introvertida, entonces pues lo único que había clínicamente para hablar de estos rasgos pues era precisamente la timidez, la introversión, y muchos niños y muchas personas en aquellos entonces pues eran diagnosticadas, por decirlo de un modo, como personas tímidas, como personas introvertidas, cuando en realidad vamos a ver, y la introversión sí puede ser una característica que sea muy marcada en personas altamente sensibles, pero no es... hay también PAS, que son extrovertidos, entonces no es una condición que aplique a todos. Entonces, bueno, ella empieza con sus investigaciones, estudió psicología precisamente con este interés de saber, de entender qué era lo que a ella le pasaba. Y bueno, a lo largo de su vida profesional empezó a hacer encuestas de forma muy sencilla en la universidad, y de repente se dio cuenta de que eso era mucho mayor de lo que ella pensaba, que no eran pocas las personas que compartían ciertas características. Y ella, pues a lo largo de estas investigaciones, tuvo entrevistas con cientos de personas, y de ahí fue que derivó este autoexamen que ella desarrolló y que puedes encontrar en su libro. Bueno, en realidad en todos sus libros de la alta sensibilidad viene, pero bueno, el que yo te recomendaría para empezar, si te interesa el tema, es El don de la sensibilidad. Aquí está, te lo muestro para los que están en el live. Entonces, bueno, en este autoexamen hay que responder, hay que escuchar las preguntas y hay que responder verdadero o falso. Y ojo, ten a la mano lápiz y papel para que vayas haciendo la cuenta de cuáles son tus respuestas. Responde verdadero si al menos es verdadero en parte. Responde falso si no es verdadero o no del todo cierto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta es: ¿tengo la sensación de ser consciente de cosas muy sutiles en mi entorno? ¿Tengo la sensación de ser consciente de cosas muy sutiles en mi entorno? Responde verdadero o falso. Pregunta número 2. ¿Me afecta el comportamiento de los demás? 2. ¿Me afecta el comportamiento de los demás? Responde también verdadero o falso. 3. ¿Suelo ser muy sensible al dolor? ¿Suelo ser muy sensible al dolor? ¿Verdadero o falso? 4.
En los días ajetreados suelo tener necesidad de retirarme, de echarme en la cama, buscar una habitación en penumbra o cualquier otro lugar donde pueda encontrar algo de intimidad y alivio frente a la estimulación. 4. En los días ajetreados suelo tener necesidad de retirarme, de echarme en la cama, buscar una habitación en penumbra o cualquier otro lugar donde pueda encontrar algo de intimidad y alivio frente a la estimulación. Aquí me viene a la mente estos días de compras, de ir al centro comercial. Cuando llegas a casa, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes con necesidad de correr y huir de todos y precisamente irte a una habitación, a un lugar donde puedas estar solo en oscuridad y descansar? Responde verdadero o falso. 5. Soy particularmente sensible a los efectos de la cafeína. ¿Cómo les va cuando toman café? 5. Soy particularmente sensible a los efectos de la cafeína. ¿Verdadero o falso? 6. Me abruman fácilmente cosas como luces brillantes, los olores fuertes, los tejidos vastos y las sirenas de policía o ambulancia. Número 6. Me abruman fácilmente cosas como las luces brillantes, los olores fuertes, los tejidos vastos o las sirenas de policía o ambulancias. ¿Verdadero o falso? Responde esta también. Pregunta número 7. ¿Tengo una vida interior rica y compleja? Pregunta 7. ¿Tengo una vida interior rica y compleja? Y esta es una característica que muchos comparten. Tener una vida interior abundante. A veces que parece más real que la propia vida de los sentidos. Pregunta número 8. ¿Los ruidos fuertes me hacen sentir incómodo o incómoda? ¿Los ruidos fuertes me hacen sentir incómodo o incómoda? Esa es pregunta número 8. Responde verdadero o falso. Pregunta 9. ¿Me conmueven profundamente las artes o la música? 9. ¿Me conmueven profundamente las artes o la música? Pregunta número 10. ¿Soy muy concienzudo o concienzuda? Y por concienzudo se entiende pienso mucho las cosas, le doy vueltas, lo analizo una y otra vez. A eso se refiere ser concienzudo. Entonces, ¿soy muy concienzudo? Responde verdadero o falso. Número 11. Me asusto con facilidad. Me asusto con facilidad. Responde verdadero o falso. Número 12. Me agobio cuando tengo muchas cosas que hacer en poco tiempo. Me agobio cuando tengo muchas cosas que hacer en poco tiempo. Número 13. Cuando alguien se siente a disgusto en un entorno físico, suelo saber lo que hay que hacer para hacerle sentir más cómodo, como por ejemplo cambiar la luz o cambiar los asientos. Cuando alguien se siente a disgusto en un entorno físico, suelo saber lo que hay que hacer para hacerlo sentir más cómodo, como por ejemplo cambiar la luz o los asientos. Pregunta 14. Me molesta que los demás pretendan que haga demasiadas cosas a la vez. Pregunta 14. Me molesta que los demás pretendan que haga demasiadas cosas a la vez. ¿Verdadero o falso? 15. Me esfuerzo mucho por no cometer errores u olvidarme de algo. Me esfuerzo mucho por no cometer errores y tampoco olvidarme de algo. ¿Verdadero o falso? 16. Suelo evitar las películas violentas y los shows televisivos. Suelo evitar películas violentas o shows televisivos. Pregunta 17. Me resulta desagradable la activación que me provoca el ajetreo a mi alrededor. Me resulta desagradable la activación que me provoca el ajetreo a mi alrededor. ¿Cómo se sienten con eso?
Los cambios en la vida me conmocionan. ¿Verdadero o falso? Pregunta 18. Cambios en la vida me conmocionan. Pregunta 19. Suelo percibir y disfrutar de las buenas esencias, sabores, sonidos y obras de arte. Suelo percibir y disfrutar de las buenas esencias, sabores, sonidos y obras de arte. ¿Cómo les va con esto? ¿Verdadero o falso? Pregunta 20. Para mí tiene mucha importancia disponer mi vida de modo que pueda evitarme situaciones perturbadoras o abrumadoras. 20. Para mí tiene mucha importancia disponer mi vida de modo que pueda evitarme situaciones perturbadoras o abrumadoras. Pregunta número 21. Cuando tengo que competir o ser observado en la ejecución de una tarea, me pongo tan nervioso o nerviosa e inseguro o insegura que termino haciéndolo peor de lo que lo podría haber hecho. Pregunta 21, la repito. Cuando tengo que competir o ser observado en la ejecución de una tarea, me pongo tan nervioso o inseguro que termino haciéndolo peor de lo que lo podría haber hecho. ¿Verdadero o falso? Y la última pregunta de nuestro test. Cuando era niño o niña, mis padres o mis profesores me solían ver como una persona sensible o tímida. Pregunta 22. Cuando era niño o niña, mis padres o mis profesores me solían ver como una persona sensible o tímida. ¿Verdadero o falso? Ahora bien, después de haber leído estas preguntas, viene el tema de la puntuación. Entonces, hagan la cuenta, sumen cuántos verdaderos tuvieron. Si han respondido verdadero a 12 o más de las preguntas, es probable que usted sea una persona altamente sensible. No hay ningún test psicológico que lo pueda confirmar, nada puede ser tan preciso como para que tú te puedas basar en esto. Esto es una estimación, este es un test que precisamente te va a ayudar con eso. Puede ser que con una o dos preguntas que sean lo suficientemente verdaderas para usted, bueno, para ti, que te puedes considerar una persona altamente sensible. Esto es lo que te decía al principio. Y en estos casos la recomendación sería que tú sigas leyendo y sigas buscando y sigas sobre todo conociéndote a ti mismo para poder determinar de qué se trata, si realmente es un tema de alta sensibilidad o puede ser otra cosa. Ahora, yo les recomiendo, no sé si decir la madre, ¿no? La persona que empezó a estudiar todo este tema de la alta sensibilidad, la doctora Elaine Aron, tiene varios libros, no solamente el que acaba de sacar el test es El don de la sensibilidad, pero también tiene libros sobre la sensibilidad en las parejas. ¿Qué pasa cuando las personas altamente sensibles o cómo es que las personas altamente sensibles se relacionan con otros? ¿Cómo es que esta alta sensibilidad juega en las relaciones? Y también hay otro libro de padres altamente sensibles. ¿Qué pasa cuando el papá, la mamá son altamente sensibles y sus hijos no lo son, o viceversa? Tú no eres un papá altamente sensible, pero tienes uno o varios hijos que lo son. Entonces, este tema de la alta sensibilidad, ya con este nombre de alta sensibilidad, es muy reciente. La verdad es que tendrá unos 30 años tal vez, a partir de que se empezó a mencionar como tal y que empezamos a describirnos como personas altamente sensibles. En lo personal, yo como persona altamente sensible, mi infancia fue una infancia muy, yo diría, diferente a como yo veía que eran las infancias de mis hermanos, de mis amigos, de las personas que estaban cerca de mí, porque a mí me costaba mucho trabajo soltarme. Yo era muy concienzuda. Entonces, si yo estaba jugando antes de tomar una decisión, de subirme a un juego, de hacer alguna actividad, yo siempre medía todos los riesgos, aún siendo muy chica. Mientras los niños, por lo general, pues corren, juegan y digamos que lo último que piensan es si es peligroso, si no es peligroso, si se pueden caer o no se pueden caer, ¿no? Y siempre fui, para mis profesores, considerada como súper sensible, como que era muy, muy concienzuda, muy estudiosa, muy cuidadosa, muy detallista.
pues todas estas características que son características de personas altamente sensibles. Y conforme fui creciendo, yo me daba cuenta que me costaba trabajo encajar en los círculos. Hola, hola Luis, hola Benza. Y bueno, a mí siempre me costó mucho trabajo eso porque yo no entendía, yo tenía otras interrogantes en la vida, yo tenía otras inquietudes en la vida que no eran tal vez propias de la edad. Yo tenía preguntas sobre la vida, tenía preguntas profundas sobre lo que pasaba en el mundo, qué pasaba después de que moríamos, a dónde íbamos, siendo una niña. Entonces, pues era difícil de repente para mis padres, para los maestros, atender todas mis preguntas. Entonces, yo sí creo que y bueno, eh, bueno, yo no sabía nada de la alta sensibilidad, entonces hasta mucho tiempo después conocí sobre la alta sensibilidad. Empecé a leer, empecé a trabajar mucho. Yo soy coach, para los que están aquí que no lo sepan, yo soy coach sistemático, coach de vida, coach ontológico y próximamente coach transpersonal. Y bueno, decidí que parte de el enfoque que yo iba a tener con mis clientes era trabajar con personas altamente sensibles, porque este es un grupo que es muy poco comprendido, ¿no? Se nos entiende más bien como personas exageradas, como personas que no nos hallamos, como personas que todo nos da, todo lo sentimos profundamente, ¿no? Como si hubiese algo malo en ello. Hay personas, digo, las personas todas somos diferentes, ¿no? Pero nosotros, las personas altamente sensibles, sienten profundamente el dolor, ¿no? Y si ven a alguien más sufriendo, por ejemplo, si ven un animal sufriendo, un perro, un gato, un animal, lo sienten como si fuera propio y verdaderamente se angustian, se sienten mal. Se pueden conmover tremendamente con música, una canción determinada les puede hacer llorar, y no de tristeza particularmente, sino de gozo, ¿no? A lo mejor les evoca algo muy significativo. En el tema de las relaciones son tan sensibles que tanto para digamos, la alegría como para la tristeza la pueden sentir en lo más hondo de su ser. Y son personas que se comprometen muchísimo en una relación, están ahí y van a dar el 100, o bien personas a quienes les cuesta trabajo comprometerse porque tienen mucho miedo, porque en el pasado les pudieron haber herido. Entonces son más bien precavidos y tratan de irse con cuidado. Ser una persona, este es un mundo que no está diseñado para personas altamente sensibles, ¿no? Este es un mundo muy competitivo, un mundo donde hay que hacer mucho en poco tiempo, un mundo donde hay que producir, donde tienes que encajar en ciertos estándares, donde tienes que verte de una forma, sentir, pensar de una manera determinada para poder ser parte de un grupo. Y las personas que somos altamente sensibles solemos más bien ser seres más solitarios, donde a nosotros nos gusta poner nuestro tiempo, nuestra pausa. Una de las preguntas era precisamente esa, si podíamos. La alta sensibilidad no es una enfermedad, no es una disfunción. Las personas altamente sensibles que sentimos más, es más sensible. Entonces, este es el motivo por el cual, pues bueno, las cosas las podemos percibir de otra manera. Entonces, la próxima vez que escuchen que ser altamente sensible es una patología, es una enfermedad, pues bueno, sepan que eso es una mentira, no lo es, y que lo más importante de una persona altamente sensible es conocer el rasgo, conocerse a sí misma. En medida que te conoces, que conoces cuáles de las características de la alta sensibilidad tienes, es que puedes gestionarte y sacarle provecho a esta alta sensibilidad, que muchas veces a mí me ha pasado, y tengo el caso de muchas personas con quienes he tratado que les ha pasado que suelen verlo como una maldición, como si fuese una maldición vivir sintiéndolo todo tan profundamente. Y sí, por un lado es algo que puede llegar a ser abrumador y difícil, pero por otro lado es
si sabemos cómo gestionarlo, se vuelve en una herramienta más que poderosa para nuestra vida y para la vida de los demás. El mundo necesita más personas altamente sensibles que sepan gestionar su sensibilidad. No solo que vayan por ahí justificando su forma de ser simplemente porque así soy y ya, no, sino personas que sepan cómo gestionar lo que sienten y que sepan cómo poner al servicio de los demás estos talentos que tienen consigo. Yo creo que esa es la gran misión que tenemos las personas altamente sensibles, el aprender a gestionarnos a nosotros mismos y por ende poder contribuir en los grupos, en las empresas, en las familias, en la sociedad, para tener un entorno más sensible, más incluyente y donde lo que es importante, esta vida interior, sea considerada como importante y no dejada de lado por alcanzar metas, por ser competitivos, por los números, por los resultados, por el dinero, ¿no? Son cosas importantes desde luego, pero nuestra sensibilidad puede dar para eso y para mucho más. Entonces, bueno, guarden ahí las respuestas a su test y bueno, vamos a seguir haciendo lives de la alta sensibilidad. Si tienen algún otro tema que quieran que platiquemos, por favor pónganme en los comentarios, mándenme un mensaje, correo, etcétera. Les dejo aquí mis redes sociales para que vayan para allá, me sigan. Bueno, aquí en TikTok es @lavidaaqui. El web es vidaaqui.com. Mi correo es isabel@vidaaqui.com. Me pueden seguir en Facebook también como La Vida Aquí y en Instagram como la.vida.aquí. Muchas gracias por unirse y bueno, pasitas, personas altamente sensibles. La vida tiene mucho que regalarnos y tenemos nosotros mucho más que regalarle. Así que nos vemos a la próxima. Besos.